Hola, ¿qué tal? Hoy día vamos a ver un video muy interesante que se trata sobre las primeras teorías atómicas y los primeros modelos atómicos. En este video lo que se quiere es dar al profesor una alternativa de cómo dictar este tema con la finalidad de que el alumno pueda participar el mayor número de veces en la clase. Es decir, él pueda crear su propio conocimiento, ¿no? Desarrollando las hipótesis que el profesor le plantea o desarrollando y contestando las hipótesis que él mismo se crea durante la clase. ¿No? Hemos basado este video en la teoría que se da en el libro El verdadero camino al átomo, cuya portada ustedes van a ver en este momento en la pantalla. Bien, ahí tienen ustedes el libro, El verdadero camino al átomo, tomo 1, ¿no? Y vamos a proceder ya a ver cómo o qué es lo que se sugiere de cómo desarrollar este tema. ¿No? Se debe formar grupos de trabajo, ya sea en el laboratorio, en las mesas de laboratorio o juntando las carpetas, ¿no? Y los alumnos deben de comentar y analizar en cada grupo las tareas pedidas y luego discutirlas con todo el salón. Bien, hecho esto, entonces con la motivación de la clase va a ser presentar una lámina sobre los filósofos griegos. En esta lámina, los alumnos que tienen que verla, analizarla y decir qué es lo que ven, ¿no? Y qué les sugiere y que hablen referente a ese tema libremente, ¿no? Lo que antes le llamaban el diluvio de ideas o ahora la sociabilización. Y el profesor debe hacer hincapié en la tercera pregunta de acá que dice de qué está formado el mundo, tratar de llevar hacia ahí el profesor la conversación. Hecho esto rápidamente, entonces se sugiere la siguiente pregunta, es a los alumnos, ¿no? ¿Conocen ustedes la teoría de los 4 elementos de los filósofos griegos? Probablemente los alumnos la van a conocer, pero lo que no pueden es fijar un poco la idea, y entonces se les proyecta esta lámina, ¿no? Una vez que han dado con la respuesta, o si no la dan, igual después de un momento proyectarla y hacer que los alumnos la analicen, la describan, ¿no? Entonces, ahí vemos que es justamente un filósofo griego está diciendo que todo proviene de 4 elementos, el aire, el fuego, la tierra y el agua, y este filósofo es Empédocles, que vivió entre los años 495 y 435 antes de Cristo. Entonces, esto sirve para un poco concretar la información, ¿no? Eh, una vez que se ha analizado esta lámina, se hace la siguiente pregunta. ¿Sabían los filósofos griegos de la existencia del átomo? Nuevamente, es probable que los alumnos digan sí, sí sabían, ¿no? Bueno, les queda así, ¿no? Algunos dirán de repente, ¿por qué? ¿Por qué lo piensan? ¿No? Buscar el por qué. En el caso de, bueno, que después de un rato los alumnos hayan llegado a la respuesta o si no han llegado a la respuesta, nuevamente mostrar esta lámina para que la analicen, la describan y digan lo que están viendo, ¿no? Ya con lo que han visto la lámina anterior, los alumnos van a reaccionar esta vez mucho más rápido y ahí vemos que es Leucipo quien plantea que todo está hecho de átomos, que son trozos de materia que ya no se pueden dividir más, ¿no? Es lo que plantea Leucipo. Y el profesor puede decir, bueno, ahora Leucipo tuvo un discípulo, Demócrito, y ellos formaron la escuela atomista. Aparte, los alumnos tienen que interpretar lo que dice ¿no? la caricatura de al lado, donde se ve a un filósofo pensando en una montaña y cada vez con trozos más pequeños de piedra, ¿no? ¿Qué es lo que dicen de cómo lo pensaron los filósofos griegos, ¿no? Es así lo dicen, ¿no? Que pensaron en una montaña que la podían partir y cada vez más hasta tener una roca, la roca cada vez más pequeña y llega un momento en que es demasiado pequeña que ya no la pueden ver, pero imaginariamente, mentalmente la pueden seguir partiendo, pero llega un momento que ya no la parten más y a eso le llamaron átomos y que esto era el átomo de lo, ¿no? Que de estos átomos estaba constituido todo el universo. Entonces, eso
los alumnos deben llegar a eso. Una vez que han hecho eso, entonces se pide que los alumnos la vuelvan a describir, uno de los alumnos describa todo, o entre 2 o 3 alumnos describan nuevamente todo lo que dice la lámina, ¿no? Nuevamente buscando la participación así del alumno. Se proyecta la siguiente lámina y ahí vemos a Sócrates y nuevamente los alumnos tratarán de describir lo que dice ahí y cuál es la intención o qué quiere decir la lámina, ¿no? Y es muy clara, ¿no? Que Sócrates era digamos, su palabra era la ley, y él no cree en el átomo, no considera que no es así, que no existe el átomo y que por lo tanto había que regresar a la teoría de los 4 elementos. Y es así como acaba la época de los griegos, regresando a la teoría de los 4 elementos. Ahora, en el caso que el profesor no tenga cómo proyectar esta lámina, estas láminas, proyectarlas, entonces puede simplemente toda esta lámina donde está lo anterior, fotocopiarlo y pasar a los alumnos, ¿no? Si el colegio tiene los medios. En el caso que no, de repente hacerlo para 2 por cada grupo. Y si ya fuera el extremo que tampoco hay para eso, entonces hemos sugerido en otro video qué se puede hacer si el profesor solamente tiene pizarra y tiza, ¿no? Cómo agenciarse de algún material que pueda hacer la clase un poco más llevadera, ¿no? Más atractiva para el alumno, pero eso es en otro video. Bueno, vamos a ver ahora. Después se proyecta esta lámina donde el alumno tiene que leerla y expresarla con sus propias palabras, ¿no? Hay que decir que lo importante es que John Dalton ya es la época moderna, ¿no? Y que en 1808 plantea la primera teoría atómica y el primer modelo atómico, ¿no? Y él dice que toda la materia está formada por partículas muy pequeñas, esféricas, indestructibles, a las que llaman átomos. Luego se proyecta. Igualmente, los alumnos que con sus propias palabras digan la información que está ahí, ¿no? Y según Dalton, John Dalton, el átomo es una esfera compacta de materia extremadamente pequeña, ¿no? Una esfera compacta de materia extremadamente pequeña. Entonces se puede hacer una pregunta acá inmediatamente al alumno, ¿no? ¿Qué propiedades del átomo de Dalton se pueden deducir, sabiendo que es una esfera compacta de materia? Esta pregunta se hace por la finalidad de que los alumnos generalmente cuando ven un tema nuevo tratan de responder solamente en base a lo que ven ese tema nuevo y no relacionar con otros temas que ellos ya han visto, ¿no? Por ejemplo, acá se está pidiendo que digan qué propiedades del átomo, qué propiedades tiene el átomo, sabiendo que es una esfera compacta de materia. Bueno, la palabra clave aquí que el alumno debería considerar es materia. Si el átomo es materia, entonces debe tener pues propiedades de la materia, como son que si es una esfera, ocupa espacio, ¿no? Tiene volumen. Y si es una esfera compacta, que por lo tanto tiene masa y por lo tanto peso. Otra pregunta a los alumnos es, de acuerdo a la teoría atómica y al modelo atómico de Dalton, ¿en qué se diferencian los átomos de elementos diferentes? Bueno, simplemente se puede hacer la pregunta y esperar sin darle ninguna lámina que ellos lleguen a la respuesta, o se puede proyectar esta lámina y entonces los alumnos podrían llegar a la respuesta, ¿no? Esto depende del profesor, qué es lo que quiere hacer. Y bueno, está claro que tienen diferente tamaño y por lo tanto si el tamaño es diferente va a ser diferente el peso, ¿no? Esa es la conclusión que ellos deben llegar. Bien, no se pone esta lámina de colores diferentes porque de repente el alumno va a decir, también se diferencian en color, y eso no es posible a ese nivel atómico, ¿no? Y ¿para qué dar una lámina donde se corre el riesgo de que se esté informando mal, ¿no? Ya los alemanes en este tema pasan al estudio del espectrógrafo de masas, ¿no? Ellos lo consideran ahí
porque este instrumento de alta precisión que se ha hecho en nuestros días, muy moderno, eh, que fue hecho por Armstrong en 1919, William Armstrong, que crea el primer espectrógrafo de masas, y que en 1922 este químico obtuvo por este aparato el Premio Nobel de Química. ¿Para qué sirve espectrógrafo de masas y por qué se ve acá? Se ve acá por el hecho de que justamente por la diferencia de masas de los elementos y de las moléculas o de las partículas, se va a poder determinar con mucha precisión, con alta precisión, la composición de un compuesto químico o de mezclas muy complejas, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo es posible que se haga esto. Bien, si se tiene, por ejemplo, esta muestra, una muestra, aquí lo vamos a ver, ¿no? Una muestra que va a ingresar aquí a este espectrógrafo de masas, ¿no? Y va a ser, digamos, sometida a un cañón de electrones con la finalidad de fraccionar a las partículas en cargas, ¿no? Y que queden pedazos positivos y pedazos negativos, ¿no? Y de esta manera los pedazos positivos van a ser acelerados, ¿no? Las partículas positivas van a ser acelerados y van a llegar a este imán que tiene la finalidad de separar estas partículas y a su vez desviar las partículas, ¿no? Ahí, que ingresen a este cañón. Bien, una vez que el imán están sometidas al campo magnético del imán, las partículas con menor peso son atraídas con mayor fuerza y por lo tanto desviadas, ¿no? Su desviación es mayor y van a estar en la parte inferior. Las partículas medianas sufren menos desviación y van a estar a esta altura, y las partículas muy pesadas, ¿no? Entonces no son atraídas con tanta fuerza y van a estar en la parte superior de la pantalla. Entonces, vamos a tener que la muestra está siendo fraccionada a diferentes alturas. Y de acuerdo a estas alturas y de acuerdo a cómo están fraccionadas, se va a saber de qué está compuesta entonces la materia. Hecho esta explicación por el profesor, se les da para que los alumnos puedan leer, ¿no? Y uno o dos alumnos lean, ¿no? Para que la explicación del profesor quede más exacta. Y luego, hecho esto, retrocedemos un poco y hacemos que los alumnos lo expliquen ahora ellos con sus propias palabras. Luego se pasa esta lámina donde vemos ahí un átomo de oro y una barra de oro del mismo color, y el recipiente de aluminio y el átomo de aluminio igual del mismo color. Se busca con esto, aunque no es muy claro, que los alumnos lleguen a la siguiente conclusión. Puede ser que lo lleguen o no, que los átomos mantienen las propiedades del elemento a que pertenece. Luego se proyecta para que los alumnos analicen esta figura, y lógicamente van a decir que se está reaccionando el hidrógeno con un átomo de cloro y se están juntando, ¿no? Se están formando un nuevo compuesto, ¿no? Una nueva partícula. Y lo que se quiere decir con esto es que los átomos se combinan con otros átomos formando otras sustancias. Eso es otro de los principios o fundamentos de la teoría de Dalton. Luego se pasa a la siguiente lámina para que también el alumno la describa, y lo va a describir con mucho éxito. Generalmente es así, con mucho éxito van a decir que es el átomo de carbono reacciona con oxígeno en una relación 1 a 1, ¿no? Y en el otro el carbono con 2 oxígenos y forman el CO2, el dióxido de carbono, ¿no? No es muy importante los nombres a esta altura todavía, pero ellos los deben de saber por el tema de la combustión. ¿Y qué se ha buscado con esto? Es que los átomos se unen siempre en relaciones simples y en números enteros. Ahora, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Era posible en aquella época pesar un átomo? Entonces, los alumnos van a decir sí, no, algunos van a fundamentarlo, algunos no, simplemente juegan al sí o no.
Y una vez que se considere que no, entonces decirles, bueno, fíjense, esta es la razón, ¿no? Un átomo de hidrógeno pesa esto, que es imposible en una balanza de aquellos días lograr su peso, ¿no? Aquellos momentos pesaban una centésima parte de un gramo, ¿no? 0,00, ¿no? Y fíjense todo lo que les faltaba para poder pesar. Bien, entonces, si no podían pesarlo, ¿cómo calcularon los científicos sus pesos atómicos, ¿no? El peso de los átomos. Y entonces se proyecta esta primera figura y que ellos deben de analizarla y decir qué observan, ¿no? Y describirla. Entonces ahí tienen una maceta que pesa 16 kilos, un libro que pesa 1 kilo. Y decimos cuál es la relación de sus masas. Entonces la relación es de 16:1. 16:1. Luego se proyecta eso, son lo mismo, libro y maceta, pero esta vez son 100. Y en el otro lado son 100. Entonces pedir a los alumnos que vean qué es lo que ocurre. Su peso es 1600, 100. Y nuevamente decirles, bueno, ¿cuál es su relación masa? Y los alumnos van a hallar, ¿no? Su relación que va a ser 16:1. Y nuevamente volvemos a subir el número de unidades y harán cálculos alumnos y su número de su relación de masa o peso también va a ser 16:1. Si ahora vamos de un volumen grande o de una gran cantidad de unidades hacia la otra dirección, también podemos decir que si esta relación está en un número grande y mantenemos siempre que los volúmenes, o en este caso las unidades, son iguales, ¿no? 100, 100, 50, 50, 20, 20, 1, 1, como está ahí, la relación va a ser 16:1. Ahora llevemos esto, se dice a los alumnos, llevemos esto a la química. El volumen de oxígeno y el volumen de hidrógeno. Este volumen 1 y el volumen de hidrógeno va a ser el volumen 2. Vamos a tener las siguientes consideraciones, se dice al alumno, que el volumen 1 va a ser igual al volumen 2. Como eran las unidades de los libros con la maceta, va a ser iguales, ¿no? Va a ser iguales. Tenemos un X volumen, puede ser 1 litro, 2 litros, 3 litros, pero van a ser iguales. Y se va a poner a presión y temperatura constante. Eso se mantiene igual también. Entonces, en estas condiciones, la relación del peso es que un volumen de oxígeno pesa 16 veces más que un volumen de hidrógeno, ¿no? Es 16 veces más. Entonces, aquí lo que se dice al alumno viene es, sin darle la explicación, poner el 16:1 y decirle qué nos quiere informar. Entonces, esta lámina hasta acá, y los alumnos van a llegar a la conclusión que su relación de volumen o peso es de 16:1, su relación de peso. Bueno, entonces el volumen puede ser, como hemos dicho, 2 litros y el volumen 2 litros, o sea, el de hidrógeno 2, oxígeno 1, siempre que se mantengan los mismos volúmenes, la relación, como hemos dicho, va a ser de 16:1. Entonces podemos generalizar diciendo que un volumen X de oxígeno siempre es 16 veces más pesado que un volumen X de hidrógeno, siempre que los volúmenes sean iguales a presión y temperatura constante. Terminada esta lámina, nuevamente el alumno debe de decir con sus propias palabras lo que está hablando. Para finalizar la lámina, es algo muy importante, es lo siguiente. La relación, ¿no? Es 16:1, 5:1, 8:1. En este caso específico que estamos viendo, informa qué tan pesado es un cuerpo con respecto a otro. Y a esto le llamamos peso relativo. Bien, ahora sí se pide al alumno que repita toda esta lámina o que los alumnos, ¿no? Un alumno informe parte, otro alumno otra parte de esta lámina. Hecho esto, decimos, bueno, ahora estamos llegando, si partimos de 1 litro, 2 litros o 1 litro, medio litro, un cuarto de litro, un 16avo, estamos llegando hasta el nivel de átomo. ¿Qué relación hay? Hacer la pregunta y los alumnos lógicamente llegarán a decir que se mantiene esta relación 16:1.
Un átomo de oxígeno es 16 veces más pesado que un átomo de hidrógeno. Y a este peso que hemos dicho que tan pesado es con respecto al otro, es peso relativo, y en este caso es peso, como estamos en el átomo, será el peso atómico relativo, será 16, y el peso atómico relativo del hidrógeno será 1. Bien. ¿Cuál es la unidad del peso atómico relativo? Tal vez antes de hacer esta pregunta, nuevamente que los alumnos expliquen esta lámina con sus palabras. Y ahora sí, ¿cuál es la unidad del peso atómico relativo? Y ahí lo tienen. A la comparación de pesos, de qué tan pesado es un átomo de un elemento con respecto a otro, específicamente con el hidrógeno, se llamó peso atómico relativo y se determinó al UMA, unidad de masa atómico, como unidad, correspondiendo al hidrógeno el valor de 1 o UMA o U. En esto se hace leer esta lámina al alumno, ¿no? Esto no lo va a saber el alumno y esto entonces es informativo, tiene que leerlo y luego expresarlo con sus propias palabras. Tal vez decirle que antes era con el hidrógeno y que ahora lo están haciendo con en base al átomo de carbono, nada más. No es el momento de hablar sobre el UMA con referencia al átomo de carbono. Entonces ahí mostrarles ahora, por ejemplo, el hidrógeno es un UMA. ¿Qué significa? Preguntar al alumno ahora que nitrógeno es 14 UMA. ¿Qué significa? El alumno de llegar a decir que el nitrógeno es 14 veces más pesado que el hidrógeno. Oxígeno 16 UMA, que es 16 veces más pesado que el hidrógeno. Azufre 32 UMA, 32 veces más pesado que el hidrógeno. Y calcio 40 UMA significa 40 veces más pesado que el hidrógeno, ¿no? Esto lo tiene que ir diciendo el alumno. Ahora, los pesos atómicos, y esto es informativo, los pesos atómicos expresados en UMA o U se ven en la tabla periódica, ¿no? Si queremos del hidrógeno, entonces estamos ampliando ahí, mostrar al alumno, decirle, bueno, ahí vean, el hidrógeno es 0,08, pero se redondea a 1. Y eso está en la tabla periódica. Entonces, que sepa el alumno, porque eso va a ser importante para la parte de estequiometría, que es a donde está dirigido este estudio, es 1, ¿no? Y si buscamos del nitrógeno y el oxígeno sus pesos atómicos en la tabla periódica, tenemos que es 14 y 16. Ahora, a manera de ejercicio para los alumnos, está cuáles son los pesos atómicos de los siguientes elementos que busquen en su tabla periódica, ¿no? Entonces, que el hidrógeno busquen. Bueno, ya saben del hidrógeno, saben del oxígeno, que busquen el magnesio, del carbono, que es 12, del fierro 56, sodio 23 y aluminio 13, ¿no? Es para que se ejercite un poco el alumno con el uso de la tabla y sepa dónde están los elementos. Ahora, siguiente pregunta, ¿cómo podríamos determinar o hallar el peso atómico relativo de la siguiente molécula? ¿No? Nuevamente, como ven ustedes, todo el tiempo es el alumno quien tiene que trabajar en la clase. Y ahí tiene esa molécula, es el CO2. Entonces, pedirle, ¿cómo puedo yo saber cuál es el peso? No darles nosotros que el peso molecular se haya haciendo esto. El alumno tiene que tratar de buscar por lógica. Si yo sé los pesos de los átomos, yo simplemente hallo el peso de esta molécula sumando. Entonces, una vez que el alumno llegue a esa respuesta, realizar la suma, ¿no? Carbono 12, como hay uno solo, por 1, 12, más oxígeno 16, como hay 2 por 2 igual 32 suma, se realiza la suma, el peso molecular del CO2 es 44 UMA, ¿no? Lo importante es que el alumno diga la mecánica, no que el profesor se la dé. Y luego se pasa a hacer ejercicios de afianzamiento de lo aprendido, ¿no? Con el CO, ¿no? Antes tal vez aclarar para el profesor acá que a los pesos de los compuestos químicos se les suele llamar peso molecular, aunque muchas veces no se trata de moléculas verdaderas, se dice
hay el peso molecular de tal compuesto y no es molécula. Entonces, por eso ahora se ha dicho en la pregunta cuáles son los pesos siguientes de los siguientes compuestos formados por la unión de átomos, aunque en estos casos que se va a ver sí son moléculas, ¿no? Bien, ahí tenemos carbono 12 por 1, 12. Igualmente, oxígeno, como hay 1 por 1, 16. La suma es 28. Peso molecular del CO, 28,1. ¿No? Luego está el cloruro de hidrógeno. Y ¿no? Igualmente, un hidrógeno por 1, 1, 35,5, que es el cloro, por 1, 35,5, sumados 36,5 el peso molecular del cloruro de hidrógeno. Ya, estos son ejercicios para que el alumno practique. Puede dejárselos para la casa, ¿no? Pero los alumnos pueden dibujar y llevar estos ejercicios para resolver en casa, ¿no? El profesor puede hacer 1 o 2, yo creo que es suficiente, y estos realmente el alumno puede hacer en casa, ¿no? Entonces, el aluminio 27 por 1, hidrógeno por 3, entonces son 30 UMA. El metano son un carbono y 4 hidrógenos, son 16 UMA. No vamos a hacer mayor explicación al respecto. Ahora, otra tarea para la casa también representa mediante símbolos químicos, formulación química y modelos atómicos las ecuaciones de formación de los siguientes compuestos e indica su relación. Y acá tienen, por ejemplo, se les da un ejemplo. Ahí está de lo que se quiere hacer, sodio más cloro. Entonces tenemos el HCl y su relación es el NaCl, perdón, y su relación es de 1 a 1. Entonces ahí se sugieren los ejercicios que tiene que resolver. Bien, con esto hemos llegado al final. Entonces esto es una sugerencia de cómo podría el profesor desarrollar este tema para que los alumnos, como han visto, puedan participar lo más que puedan. Y de esta manera ellos van a formar sus propios conocimientos. Entonces, hasta aquí y nos vemos en el siguiente video.